En México existe una tradición muy especial, que es la tradición del Día de los Muertos. En ese día se pone una ofrenda para la gente que falleció, de las familias o de los amigos, y entonces se invita de esta forma a aquellos que ya fueron al otro mundo a que regresen a este por un día y que disfruten de los alimentos y de las cosas que les gustaban en ese momento. Este video que voy a hacer aquí es una pequeña ofrenda para mi abuela que falleció ya hace varios años, y es mi forma de festejarla hoy en el Día de los Muertos. Quiero contarles de una forma muy corta y resumida la historia de mi familia y por ende mi historia. Mi nombre es Ricken y yo empecé a hacer magia a los 6 años. A esa edad fue mi primer programa de televisión. Empecé a hacer magia profesionalmente a los 17. Mi abuelo fue el primero en hacer magia en la familia. Mi abuela siempre lo acompañaba a todos los shows y lo apoyaba en cualquier idea loca que él tuviera. Tuvieron 5 hijos, 3 hombres, Alfredo, Arizandi y Rolando, y 2 mujeres, mi tía Mira y mi mamá. De hecho, esta se parece bastante a mi tía Mira. Mi abuelo empezó a hacer magia a la edad de los 36 años y llegó a ser el número 1 de México. De sus 5 hijos, solo 3 se dedicaron a hacer magia. Mi hermano actualmente también hace magia, de hecho él se parece bastante también. Y mis 2 primas están haciendo magia actualmente también. Cuando mi abuelo era joven, tenía mucho dinero. Bueno, en realidad quien tenía mucho dinero era su papá. Pero cuando su papá murió, se quedaron sin nada. Y es ahí donde mi abuelo decide irse a la Ciudad de México a probar suerte, teniendo 7 bocas que alimentar. Es decir, él, su esposa y sus 5 hijos. Es ahí donde conoce a un mago que lo ayudó mucho, el mago Deli. El mago Deli era un mago que vendía magia en la calle en aquel entonces. Y este mago lo que hacía era que juntaba gente alrededor de él y les empezaba a hacer magia, y después les vendía el truco de magia, y de esta forma ganaba dinero para subsistir. Mi abuelo estuvo haciendo 2 años esto en la calle. Después empezó a hacer shows privados, empezó a hacer programas de televisión e incluso películas. Yo soy la tercera generación de magos en mi familia. Creo que he hecho más de 4,000 shows en toda mi carrera, y el show más grande que hice fue para 25,000 personas. En el 2004 vine por primera vez a Japón. Vine como turista, y la verdad es que me enamoré de este país. Y un mes después regresé a México, pero con la idea de en algún momento vivir en Japón. En el 2010 me invitaron a ver un proyecto de magia, que era así como un boys band, pero en lugar de estar cantando, estábamos haciendo magia. Éramos 4 magos de 4 países distintos. El proyecto se acabó y todos se regresaron a su país, pero yo decidí quedarme en Japón. 8 meses después hubo un gran terremoto, un terremoto de 8.9 grados. Este gran terremoto causó tsunamis y afectó a muchísimas áreas de Japón. Y todos mis amigos extranjeros se fueron de Japón. Yo me quedé aquí y mi familia me decía que me regresara, mis amigos me decían que me regresara, pero yo quise quedarme. Un año después fui a visitar una de las áreas más afectadas por el tsunami, que fue la zona de Minami-Sanriku, donde a pesar de haber pasado ya un año, todo seguía destrozado realmente. Y fue terrible ver eso. Pasamos 3 días en esta área y fue realmente impactante. Fueron 3 días que se quedarán grabados en mi memoria por siempre. Aún no sé si voy a estar 6 años más, 7, 8 o 9 más en Japón. Tal vez 99 años en Japón, o tal vez hasta 100. La verdad es que no lo sé. Lo que sí es que me gustaría vivir en tal vez 6, 7 u 8 países más, por lo menos unos 4. Y esto porque la verdad es que la vida es una fiesta.
Y tal como mi abuelo, me gustaría en algún momento llegar a ser el número 1 de mis tiempos.